Hola chicos, como quedó pendiente en la clase presencial, les dije que iba a resolverles el parcial del semestre pasado. Esta era la segunda pregunta, tenía una ponderación de 13 puntos y decía algo así como: Guitar Hero es similar a otros videojuegos de música rítmicos en los cuales el jugador o jugadores deben presionar botones del controlador en el tiempo exacto en el que las notas musicales se desplazan en la pantalla para obtener la mayor puntuación posible. El juego cuenta con 5 posibles notas a tocar y están representadas por colores verde, rojo, amarillo, azul y naranja. Y dependiendo del nivel a jugar, su puntuación se determina de manera diferente. El juego dispone de 3 niveles: nivel 1 Rookie, 2 Junior y 3 Expert. Y los puntos se reparten de la siguiente manera: nivel 1, 3 notas acertadas 3 puntos, notas fallidas menos 1, nivel 2 acertadas 5, menos 2 las falladas, nivel 3 10 y menos 5. Y me pedían 11 puntos en su programa. El primero decía: desarrolló un subprograma que, dado el archivo de datos concurso.txt, lea la información almacenada, dicen ver allí el ejemplo, y guarde en una variable x el nivel de dificultad, en un vector b de n elementos, las notas a tocar de una melodía, y para los participantes un vector nombres desconocido con sus nombres y una matriz de filas desconocidas y columnas conocidas con las n notas que seleccionó cada participante durante la canción. La primera línea del archivo contiene el nivel de dificultad del juego, que es 1, 2 o 3, y el número n de notas a tocar. La segunda línea del archivo contiene las notas a tocar. De la tercera línea en adelante, la información de los participantes. No se conoce el número de participantes. Dice allí ver el ejemplo. Pues aquí tenemos el ejemplo. Entonces lo primero que vamos a conseguir es el nivel de dificultad, en este caso es experto. ¿Cuántas notas va a tocar en ese nivel? Serían 7, entonces son 7 notas que va a tocar. Pues me dicen que luego vendría un vector b con las n notas a tocar de una melodía para los participantes, es decir, las que ellos deberían tocar, que serían pues estas. Si deberían tocar 7 notas, deberían ser rojo, naranja, azul, rojo, naranja, rojo y rojo. Y luego en la tercera línea en adelante pues me dice que vendrían de la tercera línea en adelante la información de los participantes, es decir, las notas que ellos tocaron. Es una matriz, serían todas las notas que tocó cada participante. Entonces las filas representan a los participantes y las columnas representan las notas que él debió tocar. Fíjense que aquí me habla de que tengo un vector. Bueno, aquí me separan en dos vectores. Sería este es el vector de notas a tocar, vector de notas que debió tocar. Luego me hablan de un vector de nombres, que sería este que tenemos aquí, que es el vector de nombres, y luego la matriz con las notas que debió tocar, que son estas las notas de aquí. Entonces tenemos vector, vector, matriz. ¿Ok? Este me representa el nivel de dificultad y este me va a decir cuántas notas de tocar. ¿Cuántas notas de tocar? Pues cuántas notas tocó, es decir, que este sería la cantidad de columnas, que es el mismo cantidad de elementos de este vector. Es decir, si trasladáramos esto un poquito más hacia acá, vemos que concuerda perfectamente con esta matriz, porque fíjense que hay 7 notas a tocar, 7 notas que toca cada participante. Eso quiere decir que esto es una matriz paralela a un vector, y son paralelos porque tienen la misma cantidad de columnas, es decir, que son paralelos por medio de las columnas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un subprograma de lectura. Este subprograma de lectura nos va a leer el nivel de dificultad, un vector, otro vector y una matriz. Pues nuestro subprograma de lectura pues sería un sub leer. ¿Qué nos va a leer él? Pues recordamos que va a ser el nivel de dificultad, la cantidad de columnas que va a tener esa matriz, que es la misma cantidad de elementos que tiene este vector, nombres, un vector de nombres, el vector de las notas a tocar, la matriz y no sé cuántas filas tiene, por lo tanto es una variable que almacene las filas. Entonces pues la dificultad, la cantidad de elementos que contiene el vector, que es la misma cantidad de columnas, el vector de notas a tocar tipo string, el vector de los nombres de los participantes tipo string, la matriz que también es tipo string y la cantidad de filas que va a tener esa matriz.
después me va a leer el archivo concurso.txt. Inicialmente va a leer el nivel de dificultad, luego va a leer la cantidad de columnas. Entonces lee nivel de dificultad, la cantidad de columnas, y pues voy a leer este vector. Fíjense que necesito leer este vector de esta forma horizontal. Cuando voy a leer un vector de esta forma hacia horizontal, fíjense que primero tengo que leer todo este vector para poder después leer el otro. Es decir, no es como cuando son paralelos así verticalmente. Cuando son paralelos verticalmente, leo un vector, leería, si él estuviera, imagínense que él estuviera paradito aquí. Leo un vector, leo otro vector, leo la matriz. Entonces en ese caso tengo que leer una cosa, luego la otra, la otra. En este caso no, tengo que leer primero el vector, el vector, el vector, el vector, el vector, el vector, el mismo vector. Así que termino de leer todo ese vector como si lo demás no existiera. Pues como conozco la dimensión de ese vector, entonces leo todo ese vector primero. ¿Ok? Fíjense que lo que hacemos es leer el vector desde 1 hasta n, porque conozco su tamaño, leemos el vector. Ahora, luego que leí todo el vector, pues voy a leer este vector y la matriz. El vector, la matriz, el vector y la matriz. Entonces, para leer este vector, como no sé cuántos elementos tiene ese vector, pues ya sabemos que es desconocido. Entonces, que sería la misma cantidad de filas de la matriz. Inicialmente, pues no tengo ningún elemento. Y voy a leer hasta que se me acabe el archivo o mientras tenga elementos en el archivo. Entonces, el ciclo sea igual. Cada vez que entro al ciclo, pues hay una fila. Entonces, incremento el ciclo. Entonces, aquí debería leer pues ese vector, que se llama nombre. ¿En qué posición? En la F. ¿Ok? Entonces leo mi vector. Leo el vector. Luego debería leer la matriz. Para leer la matriz necesito dos ciclos. Entonces aperturo mi otro ciclo, que sería el ciclo for. Conozco cuántas columnas son, que son n. Pues leo en esa fila, cambio la columna. Entonces sería J. Para leer la columna 1, la columna 2, la columna 3, y sucesivamente hasta la última. Una vez que leí la matriz, pues cerraría mi ciclo for, volvería a incrementar la segunda fila, leo mi elemento de este vector, leo toda la matriz, luego leo el otro elemento de otro vector, toda la matriz, y así sucesivamente. Ok, finalmente cierro el archivo en Zoom. Y ahí tengo mi subprograma de lectura realizado. Mi primer subprograma. Ahora el segundo subprograma dice algo así como: subprograma que ha dado un vector b de n elementos tipo string paralelo por columna de una matriz de elementos tipo string, y la posición de una fila k determina el número de veces que el valor de la matriz en la columna y coincide con el valor del vector en la posición y. Es decir, que para una fila determinada de la matriz veo si el que está en la posición y de la columna coincide con el de vector. Me explico. Por ejemplo, para la fila 2, tengo que ver si el valor de la columna y coincide con el valor de vector en la columna y. Es decir, si rojo coincide con rojo, si verde coincide con naranja, y cuento la cantidad de veces. Eso sería una función, porque ni voy a modificar la matriz ni voy a modificar el vector y me va a arrojar un solo resultado. Sería una función que llamaré cantidad. Recordamos que tenemos que darle de dato. Tenemos un vector de elementos tipo string. Pues un vector de elementos tipo string me dice que ese vector tiene tamaño n, entonces tenemos tamaño n. Dada también una matriz paralela a una columna, una matriz de TB será la fila, n será la columna, pues ya tenemos la n, la matriz, TB serían las filas, y dada la posición de una fila k, entonces la fila k determina el número de veces que el valor de la matriz en la columna y coincide con el valor en la posición y. Es decir, para una fila cualquiera, por ejemplo esta, si el que está en la i coincide con este que está en la i, si el que está en la i coincide con este que está aquí, si el que está aquí coincide con este que está aquí. ¿Cómo se hace? Pues simplemente hay que recorrer toda la matriz, hay que recorrer todas las columnas, es decir, que me voy a desplazar por el ciclo de la columna. Entonces me desplazo por la columna desde 1 hasta n, y pues comparo si el elemento que está aquí en esta fila es igual a este, en esta fila es igual. ¿Qué fila? En la fila que yo quiero
verificar que es la fila K, si el elemento que está en la fila K, I, es igual a este que está en la I, K, I es igual a este que está aquí, pues si el elemento de la matriz en esa fila, en I, es decir, en la 1, coincide con el del vector en la 1, si el de esa fila en la 2 coincide con el vector en la 2, y así sucesivamente, cada vez que coincide, que voy a hacer contar. Eso quiere decir que mi función se va a comportar como un contador, pues cada vez que coinciden, cuento. Tercer subprograma. Su programa que dada una matriz, un vector y un valor entero nivel, genera un vector de puntos de elementos tipo integer, donde cada elemento del vector puntos contendrá la puntuación de cada participante. Su programa que dada una matriz, un vector y un vector nivel, genera un vector puntos, donde cada elemento del vector puntos contendrá la puntuación de cada participante. Es decir, es un vector paralelo que se va a generar aquí y que me va a aparecer pues el puntaje. ¿Cuántos puntos tuvo Pedro? ¿Cuántos Luisa? ¿Cuántos Ana? ¿Cuántos José? ¿Cuántos Jorge? ¿Qué sería este que tenemos aquí? Este sería mi vector puntuación, mi vector paralelo. ¿Cómo lo voy a generar? Bueno, dependiendo en qué nivel estaba, si acerté, como si acerté, pues si presiono la tecla correspondiente, color correspondiente, es decir, si son iguales al que debió haber marcado, pues sumo. Si se equivoca, pues restaré según el nivel. Entonces eso es lo que va a hacer mi subprograma. Como voy a generar un vector, entonces será un sub. Dado una matriz y un vector, este elemento y un valor nivel. Entonces debo darle a la matriz, el vector, sus respectivos tamaños, el valor nivel. Fíjense que le doy el valor nivel, la matriz y el vector, sus respectivos tamaños, y voy a generar un vector de puntos paralelo. Entonces los puntos van a depender del nivel, y esta tablita que tenemos aquí utilice dos variables, una A para los acertados, F para los fallidos, una tabla acertados, fallidos. Si el nivel es 1, pues los valores son estos, si el nivel es 2, los valores son estos, si el nivel es 3, los valores son estos. Nivel 1, estos son los valores, nivel 2, estos son los valores, nivel 3, estos son los valores. ¿Cuál va a ser mi puntaje? Bueno, la cantidad de notas que acerté la multiplico por 3 menos la cantidad de notas que no acerté, pues en este caso si el nivel fuera 1 lo multiplicaría por menos 1 y lo sumaría. Entonces esta ecuación que tenemos aquí, como ya yo tengo una función que determina la cantidad de notas que acerté, pues llamo la cantidad de notas que acerté, me va a pedir el vector, el tamaño de las columnas, la matriz, el tamaño de las filas y en qué fila quiero determinar esa cantidad de acertadas que tengo. Pues fíjense que como lo quiero para todas las filas, voy a recorrer todas las filas porque voy a generar un vector paralelo a las filas. Entonces voy a recorrer todas las filas, TV, como lo quiero determinar en cada fila puede ser I, la cantidad de los que se acerté multiplicado por la puntuación que me van a dar por acertado, pues todo esto me dará cuántos puntos acerté. Y para restar, bueno, en este caso no sumo porque los valores que estoy colocando aquí son negativos, él va a restar, será la cantidad que fallé. ¿Cuántas fallé? Bueno, o sea, si tenía que tocar 7 notas y acerté 5, ¿cuántas fallé? Pues 2, es decir, la diferencia entre la cantidad de notas que tenía que tocar y todas las notas que acerté. Entonces la diferencia sería cuántas notas no acerté multiplicada por la fallida, pues eso me daría todo el puntaje fallido, sumando el puntaje acertado, pues me da el puntaje final que voy a anexar en el vector en la posición I. Este vector, por ser paralelo a las filas, va a tener el mismo tamaño que filas tenga la matriz, por lo que no fue necesario colocarle el tamaño y pues él va a recorrer todas las filas. El cuarto subprograma, pues decía, un subprograma que da un vector Z de elementos tipo integer de igual a la posición del mayor. Pues esto es muy sencillo, pues ya debería ser rutina. Es da un subprograma que da un vector de igual a la posición del menor, en este caso del mayor. Como es rutinario, pues simplemente va a recorrer todo el vector, va a buscar la posición donde se encuentra el mayor valor, por lo que va a retornar un solo valor, es decir que es una función. ¿Qué datos debemos darle? Pues dado un vector z y su tamaño tz, luego la posición del mayor, entonces le damos el vector y su tamaño, z, el vector y tz que es su tamaño. Pues inicialmente la posición del mayor estará en la 1, comparo todas las demás posiciones de la 2 hasta la última,
Si el vector en esa posición actual, en la 2, 3, 4, todas las que se quiera comparar, es mayor que el que está en la posición del mayor, que inicialmente es la 1, luego se cambiará. Si ocurre que hay un nuevo elemento del vector que es mayor al que está en la posición del mayor, pues hay un nuevo mayor, por lo que la posición ya no será esa, sino la que esté pasando. Y este es un subprograma de rutina y deben estar al cabo de determinar fácilmente un subprograma que termine el mayor, el menor, la sumatoria, el promedio, filas, columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante sencillo esto. Por último, el subprograma 5, subprograma que ha dado dos vectores en paralelo, nombres tb de elementos tipo string y puntos tb de elementos tipo integer, empleando el subprograma 4 y el subprograma de eliminación entregada, imprime por pantalla el nombre de los 3 mejores jugadores del evento. Este subprograma se los voy a dejar a ustedes de tarea. ¿Por qué? Es un subprograma que da dos vectores en paralelo, tipo string en tipo elementos, empleando el subprograma 4 y un subprograma de eliminación entregada, imprime por pantalla el nombre de los 3 mejores jugadores. ¿Qué es lo que hace este subprograma? Fíjense que antes los parciales eran muy sencillos, me daban inclusive el subprograma de eliminar, que ustedes tienen que ser capaz de hacer, por eso se los de tarea para que ustedes hagan el subprograma. De hecho, aquí está el procedimiento, fíjense que es el mismo, que es bueno, inicializar la dimensión, en este caso se hace al final, y desplazar. Subprograma de eliminación básico que ustedes deben saber hacer. No, espero que no les den el subprograma de eliminación en el parcial, pues se está tratando de aumentar el nivel de dificultad. Ok, este subprograma va a quedar de tarea entonces. Y haciendo el subprograma anterior, porque como son 3 los ganadores, ¿qué es lo que quiero? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues fíjense, pues este vector es el que genera el subprograma anterior, entonces lo voy a tener paralelo con todos los nombres. Lo que voy a hacer es buscar la posición del mayor, imprimo ese nombre, elimino. Luego otra vez busco la posición del mayor, en este caso sería José, imprimo ese nombre y elimino. Voy otra vez, busco la posición del mayor, que sería Ana, 25, busco la posición y elimino. ¿Cuántas veces voy a hacer eso? 3 veces. Entonces ese subprograma le va a quedar a ustedes de tarea. Sin embargo, yo voy a subirles el resto del código, que sería ese subprograma que están pidiendo, y el programa principal. Ok, el programa principal pues es bastante sencillo, no es más que a partir de tres vectores y estos dos vectores y la matriz, generar el vector paralelo y generar los ganadores. ¿Cómo sería eso? Pues fácil. El orden del subprograma pues sería leer, luego sería el subprograma que genera este vector y luego sería el subprograma que genera el vector de los ganadores. Evidentemente primero hay que imprimir a todos los participantes, entonces pues yo leería, determinaría este vector paralelo, imprimo, ok, los nombres y el vector paralelo. Para imprimir dos vectores uno paralelo al otro pues se hizo un tutorial, se mandó también de práctica, y finalmente llamo el subprograma, el 5, que es el que ustedes van a quedar haciendo, para que imprima esos 3 nombres. Y eso es todo lo que habría que hacer en el programa principal: leer, generar este vector, e imprimir estos dos vectores paralelos, llamar al subprograma que calcula los 3 ganadores e imprimir los 3 ganadores, y ya, sería todo el programa principal. Bastante sencillo, así que se los dejo de tarea. Y después les subo todo el ejercicio completo para que tengan allí donde guiarse y verificar que están avanzando. Recuerden que el parcial es el sábado y este parcial estaba bastante sencillo, inclusive me daban el subprograma eliminar. Ustedes ya lo tienen, se lo deben saber de memoria, así que pues que les quede tarea hacerlo, porque ustedes van a tener que construir su propio subprograma de eliminación y de inserción, si aplica en el parcial. Espero que les haya servido este tutorial. Cualquier duda estamos a la orden vía Twitter, y no olviden que es más importante la calidad que la cantidad, así que bien pendiente con esos detallitos que colocamos por allí, y cualquier cosa no olviden consultarlo. Recuerden compartir este tutorial con sus compañeros. Estamos en contacto.